Hechos, capítulo 2, a la altura del versículo 40. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 40. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Ya estamos ahí? Y Pedro, con muchas otras palabras, Hechos 2:40, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra, fueron bautizados y se añadieron. Aquel día como 3,000 almas. La iglesia creció de 120 a 3,120 en un solo día. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y el Señor añadía al número de ellos los que iban siendo salvos. Hoy vamos a compartir un tema que lleva por título La primera iglesia. Vamos a aprender algunas lecciones sobre la primera iglesia. La primera iglesia fue una comunidad de fe. Pero en estos tiempos todos queremos hacer parte de una comunidad. Todos queremos hacer parte de una comunidad digital, o hacer parte de la comunidad de Facebook, o hacer parte de la comunidad de TikTok. Mire que hay muchas comunidades en estos tiempos, porque todos tenemos el deseo de entrar a algún lugar, entrar a algún círculo o a un conjunto de personas en la cual encontremos dignidad, en la cual encontremos propósito, en la cual encontremos compañía, dirección. Y buscamos siempre esa comunidad, la comunidad de amigos, la comunidad de familiares. Pero estando en un mundo y en una era donde las comunidades están de moda, porque está de moda pertenecer a una comunidad. Entre más comunidades vemos que hay, estamos viendo en el mundo o en la etapa o la historia más solitaria del mismo mundo. Es una paradoja. Entre más comunidades, la gente se siente más solitaria. Un doctor decía que uno de los males de estos últimos tiempos es la soledad. Y que la soledad, el estar solitario, es más terrible que consumir al día 14 cigarrillos. Y estamos en esos tiempos donde se siente una soledad. Y podemos estar en una comunidad de Facebook, digital, y tener tantos amigos, pero en realidad no tenemos tantos amigos como parece. Entonces es paradójico, porque mientras estamos y hay tantas comunidades, nos sentimos solos, nos sentimos que no encajamos y siempre estamos en una búsqueda. Pero es que eso no viene de ahora, eso viene de Génesis. Cuando el ser humano le dio la espalda al Señor, quiso buscar una comunidad para encajar, quiso buscar un conjunto donde ser alguien, donde tener propósito. Pero lo que olvidó el ser humano es que sin Dios no podemos encajar en ninguna parte. Porque puede haber la comunidad más perfecta, pero siempre habrá problemas, porque el ser humano lleva la imperfección en su corazón. ¿Recuerdan
en Génesis capítulo 11, hay una torre de Babel. Había una comunidad que estaba creando una gran torre, quería llegar al cielo. Pero querían llegar al cielo sin Dios. ¿Y cómo podemos llegar al cielo sin Dios? No hay forma de llegar al cielo sin Dios. Querían subir a lo más alto, pero no tenían que ver nada de Dios. En ninguna área de nuestra vida podemos subir a lo alto si Dios no está con nosotros. Y aun si logramos por nuestros medios subir a lo más alto, la caída será muy fuerte. Porque el que nos hace subir es Dios y el que nos sostiene es Dios mismo. Y entonces estamos en la búsqueda de la comunidad perfecta, pero no hay una comunidad perfecta, porque usted y yo que hacemos parte de las comunidades somos imperfectos. A su nombre. Pero en la Biblia encontramos una comunidad que fue la primera iglesia. Y es el modelo de todas las comunidades. Y vamos a aprender algunas lecciones sobre el ser comunidad y el reto que tenemos por delante para ser la comunidad de fe que Dios quiere que seamos. Y en Hechos vamos a encontrar lo que realmente es una comunidad y no lo que en estos tiempos estamos viendo que dicen que es una comunidad. Y entonces veremos tres aspectos, tres ideas que encontramos en Hechos. Diga conmigo, una comunidad perfecta. Eso será lo primero que veremos. Una comunidad, ¿cómo? Perfecta. Lo segundo, una comunidad imperfecta. Y lo tercero, una comunidad salvada. Veremos algunas ideas que nos da Hechos. Primero, una comunidad perfecta. Segundo, una comunidad imperfecta. Y tercero, una comunidad salvada. Y entonces, miremos cómo era esta comunidad perfecta. Porque en Hechos capítulo 2, versículo 40, nos muestra una comunidad perfecta. Todos tenían todo en común. Todos vendían todas sus cosas y le daban al necesitado. ¿Cuánto hacemos eso? Mira la comunidad perfecta que nos está mostrando en Hechos. Versículo 40. Pedro predica. Y escuchen lo que le dice Pedro. Sean salvos de esta generación perversa. Esta comunidad que nació era una comunidad que se diferenciaba de la generación perversa que estaba en esos tiempos. Era una comunidad perfecta porque se diferenciaba, era diferente a lo que estaba pasando en aquellos momentos. Hacía la diferencia. Miren, esta comunidad perfecta que estamos viendo en la Biblia era diferente, marcaba la diferencia y por esa diferencia que marcaba, atraía, era atrayente, atraía personas a Cristo. Esta primera comunidad era perfecta porque entendía que había una generación perversa. Miren, en el mundo siempre ha habido perversión, solo que en estos tiempos hay más comunicación. Pero siempre el mundo ha sido perverso lastimosamente. Solo que ahora nos enteramos de cosas más terribles que pueden pasar. Y una noticia se hace viral. Hace poco una mamá tomó veneno y le echó en la comida y se mató ella con sus 4 hijos. La última cena amanecieron muertos. Usted dice, pero ¿cómo pueden pasar cosas así? Pero iglesia, es que estamos en una generación perversa. Y el apóstol Pedro le dice a esta primera comunidad, esta comunidad perfecta, le dice, sean salvos de esta perversa generación. Eso le dice el apóstol Pedro a esta comunidad perfecta. Era una comunidad que se cuidaba de ser diferente a lo perverso que estaba en el ambiente. Y sigamos viendo algunas características de esta comunidad. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Imagínense esa comunidad perfecta. En un solo día se añadieron ¿cuántos? 3,000. La iglesia en un día creció de 120 a 3,120. Nunca se ha visto eso.
Solo en ese momento. Es una comunidad movida por el Espíritu Santo, movida por el poder, una comunidad evangelística, en la cual la palabra tocaba los corazones y los transformaba. Más de 3,000 almas se convirtieron. Versículo 42 nos muestra lo que se dedicaban. ¿Se dedicaban a qué? Perseveraban o continuamente se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Era una comunidad fuerte y robusta porque no le prestaba tiempo a los chismes, a los problemas, a las dificultades, sino que perseveraba en la enseñanza. Es decir, perseveraba en la palabra de Dios. Diga conmigo, medios de gracia. Esta iglesia perseveraba en los medios de gracia. Escuche esto. Dios nos ha dado canales externos por los cuales a través del Espíritu Santo Dios nos da a Cristo, a su nombre. Y aquí debemos tener algo bien claro. Se lo repito, Dios nos ha dado medios de gracia que son canales por los cuales Dios a través de su Santo Espíritu nos da más y más de Cristo. Y eso es lo que vemos aquí, un medio de gracia como la palabra. A través de la Biblia, ¿qué sucede cuando leo la Biblia? A través de la Biblia, que es un medio de gracia, Dios me da más de Cristo a través de su Santo Espíritu. El centro de estos medios de gracia, ¿cuáles son los medios de gracia? Ayunar, orar, también lo llaman disciplinas de la gracia. Congregarse, no dormirse en el mensaje, eso también es medio de gracia. Ofrendar, diezmar, ayunar, son medios de gracia por el cual Dios nos da más y más y más de Jesús por su Santo Espíritu. Medios de gracia por el cual, ¿qué nos da Dios? Escuche esto, nos da el carácter de Cristo, nos da las obras de Cristo y nos da los beneficios que Cristo ganó en la cruz. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Efesios 2 dice que Él hizo obras de antemano, para que usted y yo camináramos en ellas. ¿Y cuáles son los beneficios de la cruz? Arrepentimiento. No nos hemos arrepentido porque nosotros queremos, porque pongo todo el empeño, no. Fue Dios quien tocó mi corazón y nos arrepentimos. Perdón de pecados, justificación, todos esos beneficios Cristo nos los dio en la cruz. Santificación, ahora crecemos en la presencia del Señor. Nos cuida, nos guarda, preserva nuestra fe, nos consuela en medio de los momentos difíciles. Pero también hay un beneficio, que en algún momento de la historia Él vendrá por nosotros, por su pueblo, y este cuerpo de muerte será transformado en un cuerpo de vida y vida eterna, donde estaremos eternamente en la presencia de Dios y disfrutaremos de la bendición de la eternidad con nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto lo creen? Medios de gracia. Y quiero enfatizar en este punto, porque es uno de los puntos más mal entendidos en el Evangelio. ¿Por qué oramos? El centro de los medios de gracia no es el medio de gracia. Es decir, yo no oro por orar. Yo oro porque no puedo decir, no, yo oro porque soy un orón o un ayunón. Me decía una pastora hace poco que invitamos, eso le pasa por pecón. Yo oro no porque oro, porque el medio no es orar, o el fin de la oración no es orar, o decir yo oro mucho, o decir ya oré. El fin de la oración es que la oración me lleva a Cristo. Cuando oro, el Espíritu Santo me toma de la mano y me lleva a Cristo. Por eso el fin de todos los medios de gracia es Cristo. Cristo. Hoy estamos ayunando, tenemos un reto, 12 horas de oración y de ayuno, pero estamos ayunando no para que nos vean, no para que nos digan, ay, qué santos, no, tenemos que tener enfrente del ayuno a Jesucristo. ¿Por qué estamos ayunando? Porque queremos más
de Él. Más de Él. Y cuando tenemos más de Él, y cuando se nos da más de Él, aún nuestra vida es solucionada. Porque muchos de los problemas que tenemos, iglesia, son por motivaciones pecaminosas que hemos tenido en el corazón. Porque hay deuda en nuestra vida. Quizás porque no se administran de la forma correcta. Entonces, escuche esto, el congregarnos es un medio de gracia. Porque está escuchando esa palabra que lo acerca al Señor. La Biblia te lleva a Cristo, la oración te lleva a Cristo, el ayuno te lleva a Cristo, el congregarte te lleva a Cristo, la adoración te lleva a Cristo, el ofrendar te lleva a Cristo. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que llevarnos a Cristo. Pastor, entonces no puedo pedir. Sí, pero lo primero que tienes que pedir es a Cristo. Porque el mayor deseo de Dios es darte a Cristo. Por ahí en las redes uno escucha, no, Dios te quiere como tú eres. Dios no te quiere como tú eres. Porque por eso nos dio a Cristo. Si nos quisiera como somos, no nos hubiese dado a Cristo. Pero Él nos dio a Cristo para que Él nos cambie. Porque el ser humano no puede cambiarse a sí mismo. ¿Cuántos alguna vez lucharon por cambiarse a sí mismo? Una adicción, algo que sabían que no está bien. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Tiene que ser Cristo en nosotros, el cual nos invita y nos lleva a cambiar. Entonces, el ayuno, la adoración, la Santa Cena. ¿A qué apunta la Santa Cena? A Cristo, a la muerte de Jesús. El bautismo, ¿a qué apunta? El bautismo nos recuerda que Cristo murió y resucitó, porque eso significa el bautismo. Que usted muere al viejo hombre o a la vieja mujer y está naciendo al nuevo hombre y a la nueva mujer. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque tenemos un Dios de pacto y Dios toma en serio su pacto. En la antigüedad el pacto era el pacto de la circuncisión. Un niño nacía a los 8 días, se convertía en alguien del pacto, en un individuo de pacto porque era circuncidado. En estos tiempos usted no se vaya a circuncidar, que eso duele. O bueno, ya usted verá. Pero entonces, ¿cuál es nuestra señal de pacto? La señal de pacto ya no es la circuncisión, sino que es el bautismo. Esa es la señal de que usted ha entrado verdaderamente al pacto del Señor. Pero el bautismo es una manifestación externa de que usted ha recibido verdaderamente a Cristo. Una hermana preguntaba, pastor, pero si una persona viene a la iglesia y luego se va y lo vemos tomando, lo vemos haciendo, nunca fue cristiano, pero estaba bautizado, nunca fue cristiano de verdad. Porque el que es cristiano verdadero permanece ¿hasta cuándo? Hasta los carnavales, hasta que cumpla 18, 19, hasta la puya loca. El que es cristiano verdadero permanece hasta el final. ¿Hasta cuándo permanece? Hasta que Cristo venga. Entonces Dios es Dios de pacto. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y el pacto que tenemos ahora, el pacto por el cual Dios nos sella, es el bautismo a su nombre. El bautismo es un medio de gracia por el cual recibo más y más de Cristo a su nombre. Pastor, entonces no puedo pedir una casa, un carro, una beca, no puedo pedir un novio, una novia cuando estoy orando, ayunando. Mire, eso está en nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia? Dice, busquen primeramente el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es Jesús. Él es el reino de los cielos. Porque donde está el rey, está el reino. Busquen primero a Jesús. ¿Y qué va a pasar? ¿El resto qué? La añadidura no es malo. Lo malo es cuando usted pone la añadidura primero que lo primero. Eso sí es lo malo. Cuando colocamos lo que no es prioritario sobre lo que sí es prioritario. Eso es lo que nos dice la Biblia. Busquen primeramente a Jesús. Y el resto vendrá
por añadidura. No está diciendo que la añadidura es mala, que tener una casa, un carro, una empresa, un buen empleo es malo. No. Lo que está diciendo es que primeramente es Cristo, porque un carro no te va a salvar. Un carro no puede salvar tu matrimonio. Un buen empleo no puede salvarte. Entonces, primeramente Cristo. Primeramente Cristo. Y cuando estemos en Cristo, cuando pidamos más de Él, podemos tener la seguridad que Él cubre nuestras necesidades. Cristo está cubriendo nuestras necesidades. A su nombre. Y entonces, ¿por qué estamos ayunando? ¿Cuál es el sentido del ayuno, de la oración, de estos medios de gracia? El sentido es que buscamos a Cristo. Estamos pidiendo más de Dios en nuestra vida. Estamos pidiendo más de Jesús. Ahora usted era pastor, si estamos pidiendo más de Jesús, eso quiere decir que Jesús viene por partes a mi vida. Mire esto. O sea que si hoy ayuno, recibo un pie de Jesús. Mañana una mano. Porque pareciera como cuando hablamos de recibir más de Jesús, estamos como que Jesús viene por partes. No. En el primer momento que usted y yo creímos de verdad, fuimos movidos a fe por Jesús, Jesús vino pleno a nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. Así que Jesús está tanto sentado a la diestra del Dios Padre en el cielo como en cada uno de nuestros corazones. Por el Espíritu Santo Jesús está pleno en cada uno de nosotros. Pleno. Usted y yo tenemos la plenitud. Pero porque a veces nos cuesta creer. A veces sentimos que Cristo no está en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos acercarnos a Jesús para tener conciencia de esa realidad. Para que esa realidad que ya está en nuestro corazón se vuelva realidad en nuestras vidas. Eso lo necesitamos. ¿Y cómo logramos eso? Que la realidad de Cristo se haga más evidente por los medios de gracia. Iglesia, necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos buscar la presencia de Dios, tener hambre, pedir a Dios hambre y sed de su presencia. Porque ¿qué pasa si no utilizo estos medios que Dios estableció? Viene debilidad espiritual, frío espiritual, viene debilitamiento, me enfrento con el pecado y el pecado me vence. Dios nos ha dado grandes herramientas para que nuestra fe sea fortalecida. Porque estos medios de gracia, escuche bien, la oración, el ayuno, no son automáticos. ¿Cómo así que no son automáticos? Si usted viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios el domingo, y se duerme, ¿qué va a pasar? Solamente por estar en la iglesia no va a recibir de Cristo. Es cuando aplicamos nuestra fe. Se necesita que el cristiano aplique su fe y que escuche con fe, que escuche con atención, porque no son automáticos. A su nombre. ¿Recuerda la iglesia tradicional? Van, se congregan, pero siguen las cosas iguales. Porque no hay conciencia de que estamos recibiendo a Cristo. A su nombre. No hay conciencia de que venimos a recibir de Cristo. Entonces no es automático. El pastor está orando y yo puedo ir cerquita para que se me pegue. No. Cada uno de nosotros tenemos que aplicar nuestra fe. Diga conmigo, voy a aplicar mi fe. Para eso es mi fe, para aplicarla, para recibir más de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Ahora mire, esta iglesia, esta comunidad perfecta, se dedicaba a la oración, se dedicaba al ayuno, se dedicaba a la comunión, a la enseñanza, se dedicaba a ganar almas, se preocupaba los unos por los otros. Era una comunidad perfecta. Pero observamos que usted y yo y que esta iglesia no es una comunidad perfecta. Que esta iglesia es una comunidad que imperfecta. Dios nos muestra aquí la comunidad perfecta. Y nuestro deseo sería decir, tienes que hacer así y así para ser como esa iglesia, pero no. Nos cuesta ser como esta iglesia perfecta.
Y entonces ahí entramos a la comunidad imperfecta que somos nosotros. Mira el versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales. Somos una comunidad imperfecta porque nos falta temor de Dios. ¿Cómo es posible que siendo iglesia, siendo cristiano, pueda pecar y decir peco, rezo y empato? No. Temor de Dios falta en nuestros corazones. Y en estos tiempos hay mucho pueblo de Dios que anda como si no fuera pueblo de Dios, como si no fuera cristiano. Cristianas vistiéndose como si no fueran cristianas. Cristianos hablando como si no fueran cristianos. Y se chismosean el uno al otro y se dañan y se endeudan y tantas cosas que vemos en la comunidad. Y podemos decir no es la comunidad perfecta que planeó Cristo. Hay imperfección, no hay temor de Dios en nuestros corazones. No hay temor de Dios para hablar más del pastor, de la pastora. No hay temor de Dios para hablar más los unos de los otros. No hay temor de Dios. ¿Qué voy a hablar con el pastor si eso es entre Dios y yo? Face to face. Pues si eso fuera cierto, estuvieras quemado. Porque Dios nunca, escuche esto, Dios nunca pensó relacionarse con el hombre directamente. Dios siempre tuvo intermediarios por los cuales comunicaba y comunica su palabra al hombre. Dios nunca pensó establecer una relación directa con el hombre, porque no habrá hombre que mire cara a cara y Dios y viva. Por eso cuando Dios estableció a Israel, lo primero que estableció fue un intermediario. Y Dios hablaba cara a cara con Moisés. Y Moisés le decía lo que Dios le decía al pueblo. Y Dios recalcaba, no permitas que nadie entre al santuario para que no muera. Utilizaba estas palabras, para que no muera, para que no sea desarraigado, para que yo no llame mortandad sobre él, para que no sea cortado. Miren las palabras que usa el mismo Dios a su nombre. Entonces Dios estableció intermediarios de la misma forma. Dice la Biblia que solamente hay un intermediario entre Dios y el hombre. ¿Quién? Jesucristo, hombre, 100% hombre y 100% Dios. Igual lo mismo cuando yo leo esta Biblia, necesito a Jesús como intermediario, porque los estándares de Dios son altos. El estándar de Dios es alto. Nosotros somos los que queremos un evangelio barato, una gracia barata. No, Dios se conforma con lo poco. Dios no se conforma con lo poco. El estándar de Dios es de lo perfecto hacia arriba, porque Él es santo, santo, santo. Y cuando leo la Biblia yo tengo un problema, porque Dios me dice, no mientas. ¿Y qué es lo primero que he hecho hoy? ¿Cuántos de aquí han mentido hoy? Porque somos mentirosos. Pero la Biblia me dice, no mientas. Y yo me enfrento a un Dios santo y yo soy mentiroso. ¿Qué merecía entonces? El juicio, ser juzgado, el infierno. ¿Pero por qué Dios no me castiga? Porque cuando yo empiezo a leer mi Biblia, ¿qué es lo primero que hago? Señor, leo la Biblia, me acerco a ti en el nombre de Jesús, de ese intermediario. Jesús está intermediando la palabra para que pueda entenderla. Él tiene que intermediar, darme la palabra a través de su Santo Espíritu. Entonces vemos una comunidad imperfecta porque nos falta temor. Temor en nuestros corazones. Temor. Pastor, ¿y cómo crees con el temor de Dios? ¿Recuerdas a Jacob? Estaba tan preocupado porque estaba huyendo de su hermano que dijo que lo iba a matar y cogió de cabecera una piedra. Esa noche el almohada de él fue una piedra. No sé cómo. Mire la preocupación que este hombre tenía. ¿Cuántos pueden dormir con una piedra de cabecera? O sea, lo que está señalando es que estaba totalmente preocupado. Y entonces en el sueño él vio una escalera que tocaba la tierra y que el otro extremo tocaba el cielo. Y ángeles bajaban y ángeles subían. Ángeles bajaban y ángeles subían.
Esa escalera es Cristo. Es la única escalera por la cual el hombre puede subir a la presencia del Señor. Y entonces cuando Jacob se levanta, ¿qué dice? Dios está en este lugar, qué cosa terrible. Y yo no sabía. Cuando él supo que Dios estaba ahí, fue cuando vino temor a su corazón. Dios nos está llamando a tomar conciencia, iglesia, que el ojo de Jehová recorre toda la tierra. Puedes esconderte de papá, de mamá, pero no de Dios. Puedes esconderte del pastor, de la pastora, pero no de Dios. Puedes esconderte de quien quieras esconderte, pero el ojo de Jehová recorre toda la tierra. Y de él no podemos esconder. Y escucha esto, habrá un momento donde vamos a rendir cuentas. Porque el hombre tendrá que rendir cuenta de todos sus actos, sean buenos o sean malos. Vamos a rendir cuentas al Señor. La pastora me contaba, ella tiene un hermano menor, se llama Wilman, le decimos el niño. La pastora me comentaba que el pequeño había así había como un letrero, porque no sé si la pastora le dijo, Wilman, tienes que portarte bien porque el ojo de Jehová recorre toda la tierra. Y Wilman dice que eso no lo dejaba hacer maldad porque es una maldad irrecordable, el ojo de Jehová. Temor. Dios estaba colocando temor en su corazón. Él decía, yo quería hacer lo malo, pero recordaba que el ojo de Jehová me estaba mirando. Temor. Tenemos que crecer en el temor del Señor. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Será que somos igual a nosotros? ¿Están igual a nosotros? ¿Que estamos juntos? ¿Que tenemos todas las cosas en común? Nos falta, somos una comunidad imperfecta. Nos cuesta estar unidos. Apenas termina la escuela dominical, ¡boom! Paticas, ¿para qué las tengo? Y hay visitas que están sufriendo. Y hay hermanos que están sufriendo. Que se atengan como puedan. Yoyito, yoyito y yoyito. Primero yo, segundo yo y tercero ¿quién? Mire, la Biblia nos está protestando a nosotros. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Terminan los servicios y nos preocupamos por aquellos que necesitan. Porque sabemos quién necesita. Y esa es la cosa, que lo sabemos. Porque Dios nos da discernimiento. Pero preferimos callar la voz del Espíritu Santo de Dios. Eso no es conmigo. Sabemos que hay un hermano que no está bien, que está pecando. Y somos llamados a reprenderlo en el Señor. Reprender no significa gritarlo o regañarlo, no. Significa sentarlo. Estoy preocupado por ti. Y sé que no me has pedido este consejo. Pero de parte de Dios, estoy orando por ti. Pero cuando está de verdad pecando, no tuve un sueño, me comí algo y soñé que tú estabas. No porque me pareció. Te vi la cara de trasnochado y pensé que estabas en una fiesta, entonces vengo a reprender. No. Tuvo un sentir, no. Que de verdad Dios ponga una carga, no un sentir, sino una carga en tu corazón. Y con esa carga tú te muevas hacia tu hermano. Diga, aquí estoy para apoyarte en oración. Porque antes de ir a nuestro hermano, tenemos que quitar la viga que está en nuestro ojo. Para poder quitar la paja que está. Pero mire, ellos tenían, todos los que habían creído estaban juntos. Eso nos falta como iglesia. ¿Por qué estamos tan acelerados? ¿Por qué estamos corriendo tanto? Si acaso no es este nuestro principal tesoro, Cristo. Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. ¿Por qué corremos tanto? Como si la vida nunca se fuera a acabar.
Mientras tanto, Cristo nos está esperando. Y usted dirá, pero ¿dónde me está esperando Cristo? En el hermano que sufre. Jesús dijo, oye, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Tuve necesidad en la cárcel, en el hospital y no me visitaste. Y entonces le dice la palabra, le preguntarán, ¿cuándo tuviste hambre? No te dimos de comer. ¿Cuándo estuviste en el hospital y no te visitamos? Y Jesús respondió, por cuanto no lo hiciste a alguno de mis pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Eso está en la Biblia y tenemos que vivirlo en Jesús. Dios va a despertar en esta comunidad imperfecta el amor de Dios en nuestros corazones, porque somos llamados a sufrir con los que sufren, a llorar con los que lloran, a su nombre. Dice la Biblia, lleven las cargas los unos con los otros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Versículo 45, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Está igual a nosotros? ¿Compartimos para la necesidad de cada uno? O si yo estoy bien, listo, no importa lo que pase. Dios va a ensanchar nuestros corazones, iglesia, para que veamos la necesidad del hermano y hagamos algo. Mire lo que nos propone esta comunidad y nos muestra nuestras imperfecciones. Y tiene que dolernos nuestro corazón, porque como iglesia debemos arrepentirnos también. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. No está hablando de comunismo, de un sistema político, no. Está hablando de una amistad basada en Cristo, que estaban unidos por Cristo Jesús. Y eso los llevaba a compartir lo que tenían y a suplir las necesidades de los unos de los otros. Versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, día tras día. ¿Cada cuánto se congregaban ellos? Cada miércoles y cada viernes, cada miércoles y cada domingo. ¿Y arrastrado para que vengas? ¿Y con una pistola para que te congregues? Dice la Biblia, día tras día continuaban unánimes en el templo. No había que colocar una metralleta para que se congregaran, porque tenían hambre de congregarse. Y entonces al ver esta comunidad, miramos nosotros este estándar, decimos, nos falta, porque me da pereza congregarme, porque me da pereza venir al servicio, pero esa misma pereza se da porque no estoy buscando al Señor. El problema no es que vengas o no vengas a la iglesia. El problema es que el que te estés deslizando, el que no vengas a la iglesia, el que no disfrutes el servicio, está dando evidencia que te estás deslizando de la presencia del Señor. Y la preocupación no es que vengas o no vengas. La preocupación es tu corazón que se ha alejado del Señor. Y cuando digo alejado, escuche esto, significa que nuestro corazón se ha ido detrás de otro amor, de otros amores. Porque amamos a Dios o amamos cualquier otra cosa. Por el corazón Dios lo hizo para amar. ¿Sabía eso? El corazón que tenemos, que es el centro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, Dios lo hizo para amar. El corazón siempre busca qué amar o a quién amar. Y el que no te importe congregarte, el que haya que estarte insistiendo, da evidencia que hay algo o alguien que está conquistando tu corazón. Y esa es la preocupación. ¿Qué está conquistando tu corazón? ¿Cuál es realmente tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué te está conquistando? ¿Qué consideras que es más valioso que Cristo? Cuando eres lo más hermoso de este mundo y este universo.
Y esa es la situación. Porque mi corazón se está deslizando. Pero día tras día esta comunidad estaban unánimes en el templo, ayunando, buscando más de Cristo, abrazando la presencia de Dios, hambre y sed de su presencia. No había que estarlo correteando para que fueran al templo. Ellos mismos venían y buscaban la presencia del Señor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. ¿A quién alababan? A Dios. Y hallaban favor con todo el pueblo. Y al observar lo que era la comunidad perfecta, nos damos cuenta que ustedes somos ¿qué? Una comunidad imperfecta, que nos falta, pero eso es parte del cambio, que tomemos conciencia de que nos falta, que somos una comunidad imperfecta y que estamos delante del Señor. Pero entonces, esto nos lleva a la comunidad salvada. Versículo, ya al final del versículo, y el Señor añadía cada día el número de aquellos que iban siendo salvos. Esto nos da una esperanza a nosotros, porque aunque somos una comunidad imperfecta, somos una comunidad salvada por Jesucristo. Jesucristo añadía, cuando habla la palabra el Señor añadía, se está refiriendo a Jesús, porque más arriba dice que aquel Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Cristo y Señor, Señor y Cristo. Se está refiriendo a Jesús, y Jesús añadía los que habían de ser ¿qué? Salvos. Era Jesús quien los añadía. Y me encanta esta parte, porque me da esperanza, iglesia. Me da esperanza en medio de un mundo en desesperanza, porque me dice que Jesucristo está presente en su iglesia. Que aunque seamos una comunidad imperfecta, y aunque soltemos muchas veces a Jesús, Él no nos va a soltar. Que Él murió por nosotros, siendo una comunidad imperfecta. Él murió por nosotros para hacernos una comunidad salvada. Salvada. Somos una comunidad salvada por Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario y Él dijo consumado es. Y al momento que dijo consumado es, nació su iglesia, nació su comunidad de fe, nació una comunidad entera de hombres y mujeres que adoran y bendicen el nombre del Señor. Iglesia, más allá de que seamos imperfectos, somos una comunidad salvada por la gracia de Cristo. Y en este lugar, y en esta comunidad de fe imperfecta, está la presencia del Señor. Porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Porque Él es el que va a traer cada día a los que han de ser salvos. Él es el que va a traer cada día a los que han de ser salvos. Y usted y yo estamos acá porque Cristo nos ha traído. Y va a seguir trayendo mientras centremos a Cristo, mientras busquemos a Cristo. Cristo mismo va a estar añadiendo a este lugar personas. Pronto no cabremos en esta iglesia. Pronto habrá más de 1,000, 2,000, 3,000, yo lo creo. 5,000, 6,000, 10,000, yo lo creo. Pero más allá del número que anhelemos, es que anhelemos que cada uno de los que estén creciendo en Cristo. Porque de nada sirve tener una iglesia de 10,000 y que ninguno se parezca a Jesús. ¿Sabes qué sería una iglesia de 10,000 y que ninguno se parezca a Jesús? Sería lo más parecido a un infierno. Sí. Pero si hay una iglesia de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 100, de 200, de 300, comprometidos con el deseo de crecer pareciéndose a Jesús, vamos por buen camino, iglesia. Entonces vamos por buen camino. Somos una comunidad salvada por la sangre del Cordero. Y el Espíritu Santo está en este lugar. Y mientras Cristo sea el centro, Dios seguirá haciendo cosas poderosas en este lugar. ¿Recuerdan a Saulo? Hechos 7, 8, 9, se levanta a dañar a su iglesia. ¿Y quién se levanta a defender a su iglesia? El mismo Jesús se levanta. Y cuando cae sobre Saulo,
¿Qué le dice Saulo? Señor, ¿quién eres? Y Jesús, ¿qué le dice? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí identificó dos cosas. Primero, que Jesús es el Señor. Y segundo, que Jesús es la iglesia. Porque Saulo estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Eso es Jesús a quien tú persigues. Iglesia, Dios tiene cuidado de nosotros. Y Dios se agrada en estos tiempos que estamos buscando la presencia del Señor. En estas 12 horas de ayuno, Dios está mirando nuestro corazón. Y nos está recordando que somos una comunidad salvada por la cruz del Calvario. Y que tenemos que disfrutar esa salvación. ¿Qué implica esto en nuestras vidas, iglesia? Que no seamos una comunidad perfecta, que seamos imperfectas, pero que seamos una comunidad salvada. ¿Qué implica en nuestra vida? Que tenemos esperanza de que Dios está trabajando en nuestra vida. De que no podemos cansarnos, iglesia, de predicar el Evangelio, porque Cristo está en este lugar. Y en la medida que proclamemos la buena nueva a nuestros hijos, a nuestros esposos, Dios va a tocar sus corazones. Dios no los va a soltar. Dios no va a soltar a Martín. Dios no va a soltar al hermano Anthony. Dios no va a soltar a Rosa María. Dios no va a soltar a Génesis. Dios no va a soltar a Jenny. Dios no va a soltar a cada uno de nuestros familiares. Porque mientras haya una iglesia, una comunidad que aunque imperfecta, entienda, crezca en conocimiento que ha sido salvada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, esa salvación que hay en nuestro corazón empezará a expandirse, empezará a conquistar nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros familiares, porque la fe es contagiosa, porque la salvación de Dios se derrama sobre nuestras vidas y es inevitable. ¿Cuánto lo creen? Cristo vive. Martín, Cristo vive. Jenny, Cristo vive. Dubán, Cristo vive. Cristo vive, hermana Paola. Cristo vive, hermano César. Cristo vive, hermano Jorge. Y todo esto implica que Él nos llama a vivir su vida. Cristo vive, hermana Lidis. Cristo está más vivo que nunca, hermana Blanca. Esto va a empezar a mover nuestros corazones. Nos va a mover de una forma tremenda. Porque estamos recuperando el gozo de su salvación. ¿Qué implica esto, iglesia? Que estamos en el lugar perfecto, donde Dios ha llamado al quebrantado de corazón, porque una vez estuvimos quebrantados. Estamos en el lugar perfecto, donde Dios puede llamar gente imperfecta para hacer cosas poderosas en y a través de su vida. Ahí levanta tus manos. Ahí el Espíritu de Dios está trayendo convencimiento. Ahí en tu corazón está diciendo, no soy perfecto, soy imperfecto, Señor, pero tú me has salvado. No para ser perfecto, sino para amarme con amor eterno. Vamos, habla con el Señor.